actividades al mediodía. Ecuador vive una de las peores crisis de seguridad de su historia. Los carteles de la droga han tomado el control de territorios, corrompido estructuras del Estado y sembrado el terror en las calles, mientras que el gobierno de Daniel Noboa responde con estados de excepción, militarización, acuerdos internacionales. ¿Vamos por el camino correcto? ¿Quién gana territorio en el país? ¿El Estado o el crimen organizado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos a conversar con Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y experto en inteligencia y seguridad. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Quisiera conversar con usted primero sobre la reciente declaración nueva de estado de excepción en 4 provincias: El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas. ¿Considera que estas medidas tomadas este 6 de agosto responden a una estrategia eficaz o podría contribuir más bien a una prolongación de las situaciones excepcionales sin resultados concretos? Yo creo que las medidas de estados de excepción, toques de queda y militarizaciones en ciertos sectores, especialmente el litoral ecuatoriano, no están dando el efecto que la sociedad y el pueblo ecuatoriano requiere. ¿Y por qué digo esto? Porque las estrategias que se están aplicando no son las adecuadas. Se tiene que cambiar de estrategia, lo vengo manifestando desde mucho tiempo atrás. La presencia disuasiva permanente es lo que se necesita en territorios, porque lo que hemos visto y lo que se está al momento definiendo es la formación y multiplicación de santuarios a nivel nacional, y esto complica el escenario de seguridad en cada una de las respectivas provincias. Las provincias que han sido citadas son donde más auge delictivo y más violencia se está generando. Esto no quiere decir que el resto del país esté exento de este tipo de violencia. También se presentan, pero en menor proporción. Pero en estas provincias son donde ha existido y existe una mayor confrontación entre diferentes estructuras delictivas. ¿Por qué? Porque es su cercanía hacia las rutas, hacia los centros de acopio y las principales plataformas internacionales de distribución, que son los puertos. Y eso es lo que genera esta complicidad de seguridad a nivel nacional. Ahora, Mario, con más de 3,000 asesinatos en solo los primeros meses de este año y más de... No me recuerdo cuántos es la cifra, pero muchos desplazados de sus zonas. ¿Qué factores estructurales impiden justamente que podamos frenar el crimen organizado? Porque el gobierno vemos cada vez que invierte más en seguridad, estamos viendo la militarización de ciertos sectores, estamos viendo cómo se generan operativos en varias partes, incluso en instituciones del Estado que se han visto permeadas por la delincuencia organizada. ¿Por qué no podemos darle a la estructura principal y frenar de una vez por todas esto? Porque los objetivos hacia donde te estamos apuntando están generando, pues, indudablemente ciertas pérdidas en el crimen organizado, pero no vamos a la cabeza central. ¿Dónde está la cabeza central de la estructura del crimen organizado? Es en las finanzas ilegales. Hacia allá tenemos que apuntar todo este tipo de articulación, por un lado. Por otro lado, ¿dónde está el oxígeno que necesita el crimen organizado? El oxígeno del crimen organizado está en el reclutamiento, que se da especialmente en menores. El país es considerado como uno de los países con mayor índice de reclutamiento de menores. Esto quiere decir que tenemos que dar o generar estrategias para impedir este tipo de acciones. Y en esto hay que ser muy claros. No todo es el componente policial y militar para poder contener esta gran arremetida del crimen organizado. También están los otros componentes de educación, de salud, de mejores condiciones de vida del pueblo. Ese tipo de políticas públicas son las que verdaderamente tienen y generan un éxito en el combate al crimen organizado. Ahora, ese es un tema... Al contrario, ¿no? Ese es un tema, Mario, que lo hemos conversado varias veces, que se habla incluso desde el gobierno de Guillermo Lasso, cuando veíamos que se iba a unas proporciones que no nos imaginábamos, el tema de la delincuencia organizada. Y en el primer periodo también del presidente Daniel Noboa se habló de este tema, de lo importante que es ir en paralelo, además de trabajar con las fuerzas del orden en las calles, haciendo operativos, allanando viviendas,
viviendas, tal vez teniendo mayor presencia en ciertos lugares, también había que trabajar en el ámbito social. ¿Cuál es el resultado que usted ha visto en ese anuncio que también lo hizo el presidente Daniel Noboa en su momento? Yo creo que en ese tipo de actividad político-estratégica del Estado no tenemos muchos resultados. Son resultados parches, no tan grandes como se necesita y se requiere. Por ejemplo, hay todavía lugares, estos famosos santuarios, o actualmente lo que se denominan los microestados delictivos, como Durán, como el sector de Guacharaca, como el sector de la Nueva Prosperina, donde verdaderamente el Estado perdió la presencia y la soberanía territorial, y donde está el control con una gobernanza criminal de estas organizaciones. Entonces se necesita indudablemente una mayor presencia del Estado, pero no solo una presencia militar y policial, sino una presencia que acompañe este tipo de acciones, presencia dándoles mejores condiciones de vida a esa sociedad. Porque la mayoría de santuarios se ubican justamente en zonas deprimidas, donde el Estado no tiene presencia, donde las autoridades no tienen presencia ahí. Eso es lo que necesitamos cambiar como país. Sí, pero a mí me preocupa porque seguimos hablando de lo mismo, pasa y el tiempo, y todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, de lo que se debe hacer, como que no hay resonancia sobre esos temas, no se llevan a la realidad. Yo me pregunto qué significa en medio de todo esto que estamos viviendo y que estamos esperanzados en que cambie, por ejemplo, el apoyo internacional. Y cuando hablo de apoyo internacional es ver la presencia de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos en el país. ¿Qué implicaciones tiene eso? O si por ahí podemos ver un cambio en las acciones. Primero, con relación al tema de estas acciones estratégicas, político-estratégicas gubernamentales, esto, si bien es cierto lo que usted dice, venimos desde mucho tiempo atrás manifestándolo, pero eso se necesita cambiar y se necesita una decisión política de intervención en ese sentido. Caso contrario, pues seguiremos hablando de lo mismo por varias décadas más. En el caso de la cooperación internacional, yo creo que es sumamente importante y el presidente de la República está apuntando eficazmente, eficientemente, algo que no tiene el país. ¿Qué no tiene el país? No tiene la tecnología, no tiene los recursos, no tiene la capacitación adecuada para poder enfrentar al crimen organizado. Entonces, la cooperación internacional se abre una gran ventana, una oportunidad, una puerta que le permite tener este tipo de acciones y recursos. Por eso es que no solo este tipo de enlaces que se dan con la visita de la secretaria de Defensa, sino también con estas propuestas que está haciendo el presidente de la República sobre la instalación de bases militares, indudablemente que van a traer mejores resultados a mi criterio, porque están empeñados en mejorar las capacidades operativas de inteligencia, de colección de información y reactivas para poder hacer frente al crimen organizado. Y ese reciente acuerdo que se firmó con Estados Unidos para justamente intercambio de información y análisis de riesgos en puertos y fronteras, ¿es un paso decisivo en ese camino? Es un paso decisivo porque lo que están diciendo ahí son 3 puntos importantes. El primero es que es necesario que exista un nexo comunicante permanente sin ningún tipo de tropiezos ahí, o lo que se conoce comúnmente dentro del argot de inteligencia, se está comenzando a taponar esa información, pues lo que está diciendo Estados Unidos, necesitamos intercambiar información sobre estas amenazas transnacionales y nacionales. Eso importantísimo, porque están ahí dando pautas para combate al crimen organizado. El segundo elemento, sobre cargas sospechosas y sobre personas sospechosas que pueden comenzar a transitar en la región y también en el país. Y el tercer elemento que está allá es control migratorio y de puertos. Estos 3 elementos se acoplan perfectamente a esta dinámica que está teniendo el presidente de la República, Daniel Noboa, en la lucha contra el crimen organizado. Indudablemente que sí. Otro aspecto importante es el que dentro de este acuerdo se está pidiendo que un oficial o una comisión de la Policía Nacional se incorpore directamente a un centro de investigación y análisis de crimen organizado en los Estados Unidos. Esto es sumamente importante para poder mantener un flujo de información y un flujo de inteligencia que se requiere en este tipo de combate y en ante este tipo de amenazas. ¿Y qué hay, por ejemplo, de otras aristas como el tema de justicia? O sea, hemos hablado del trabajo social, pero ¿qué hay de la justicia? También el tema de la rehabilitación. Bueno, eso entra un poco dentro del trabajo social, pero el tema de prevención, justicia y rehabilitación, esos temas se ha hablado mucho también, pero ¿se ha trabajado en ello? ¿Ve resultados en ese ámbito?
Yo no veo ningún resultado en ese sentido. Primero porque seguimos con el concepto errado de que la administración de los centros carcelarios tiene que estar en manos de militares y policías. Los militares y los policías no están preparados para eso porque nunca les capacitaron en eso. Por lo tanto, pues, esa administración de esos centros carcelarios tiene que estar a cargo de personas especializadas, técnicas, como quienes, criminólogos, expertos en rehabilitación social, negociadores, psicólogos. Esas son las personas que tienen verdaderamente que estar allá haciendo frente a esto. Por otro lado, no existe en el país muestras de que se dé un proceso de rehabilitación social. Lo que tenemos en las cárceles son verdaderos centros de rehabilitación delictiva. O sea, van allá a perfeccionarse en el arte delictivo, no a tratar de mejorar sus condiciones para poder incorporarse a la sociedad. Esos factores tienen que cambiarse, pero tienen que cambiarse ya. Esto se viene diciendo desde hace unos 3, 4 años atrás, que el sistema del SNAE tenía que ser eliminado y cambiado por una institución que esté mucho más acorde a estas amenazas que estamos trabajando y se está combatiendo. Por lo tanto, tiene que cambiarse la administración del SNAE, tiene que cambiarse los diferentes guías penitenciarios por otras estructuras mucho más técnicas, mucho más profesionales y menos corruptas, como las que existen actualmente. Y paralelamente trabajar en el ámbito de la justicia, porque obviamente el trabajo, cuando vemos el trabajo, los operativos que detienen delincuentes y después vemos cómo la justicia los libera y eso es a diario, ¿no? Pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace falta para lograr esa coordinación real entre la policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía para que esos operativos puntuales que se dan tengan el resultado? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía y qué es lo que dice la parte judicial? Dicen que el procedimiento no fue el adecuado, que el procedimiento estuvo mal llevado, que no se recogieron las pruebas, las evidencias. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo vivió Colombia esto y cómo solucionó Colombia este tema? Colombia lo que hizo es incorporar en ese tipo de operaciones fiscales especializados. De crimen organizado, exactamente. Estos fiscales de crimen organizado estaban formando parte de los operativos. Entonces, ellos garantizaban que ese tipo de intervención era la correcta y los procedimientos que se iban a seguir eran los adecuados. Ahí comenzaron a disminuir la cantidad de libertades que se daban a los diferentes detenidos sin una causa claramente establecida. Entonces, esto es importante. Hay que incorporar en este conflicto armado interno no solo a la fuerza pública. Eso es lo que no estamos entendiendo. La fuerza pública está haciendo un trabajo excepcional. La policía, la fuerza terrestre, la fuerza naval, la fuerza aérea. Un trabajo excepcional. Pero no todo es solo esa fuerza. Necesitamos incorporar los otros estamentos del Estado, las otras funciones del Estado, también en esta lucha contra el crimen organizado. Y en eso, pues, no hemos trabajado mucho. ¿Y cómo puede, o cree usted que ya ha logrado recuperar el control, el Estado de las instituciones que han sido infiltradas y que hemos visto esos tremendos operativos como los municipios locales, o sea, los gobiernos locales, quiero decir, en donde hemos visto la infiltración tremenda de los grupos organizados y narcodelictivos? Pero también lo hemos visto esos grupos organizados que han infiltrado en la justicia. ¿Cree que el Estado está tomando terreno? Creo que el Estado está comenzando a darse cuenta de que tiene que combatir también internamente y también contra estas amenazas, porque si no combate internamente, pues está dándole una ventaja estratégica a estos grupos delictivos. Tiene que combatir directamente en los centros carcelarios, en las instituciones estatales, en las instituciones municipales, en la justicia, dentro de la Policía Nacional y dentro de las Fuerzas Armadas, porque también hay contaminaciones directamente. ¿Qué hay que hacer para esto? En el ámbito de la fuerza pública hay que crear o implementar pues unidades de contrainteligencia que son las llamadas justamente a proteger a este componente militar de que tenga penetraciones, y en el caso de la Policía Nacional, unidades de asuntos internos para fortalecer esto, y en el caso de del tema de justicia y de otros ministerios, una estructura de contrainteligencia estatal orientada específicamente a detectar a estos malos funcionarios y este trabajo clandestino que viene realizando el crimen organizado de penetración de estas instituciones. Bueno, en breve la carrera contra el crimen organizado está entonces cuesta arriba todavía, ¿no? Nos falta todavía mucho por hacer. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, coronel, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, Gisela. Muy buenos Una buena días. tarde. Nos acompañó Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y experto en inteligencia y seguridad.